¿Qué tal, compañeros del CENEF? Pues en esta ocasión vamos a ver las generalidades de la gobernabilidad. Entonces, el concepto de gobernabilidad proviene de la palabra gobierno. Y gobierno hace alusión a conceptos de dirección, guía, ordenamiento superior que rige y concierta. De manera que una posible definición de gobernabilidad podría ser el sistema de normas y órganos internos para distribuir y controlar el poder dentro de una organización. Entonces, fijémonos en las palabras subrayadas. Dice normas. Un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de una organización como la cooperativa. Entonces tenemos un primer elemento que es el conjunto ordenado de normas. Y por otro lado tenemos los órganos, es decir, los actores a los que vamos a distribuir y controlar el otorgamiento del poder dentro de la cooperativa. Por eso entonces el gobierno está relacionado con la regulación en el otorgamiento de poder a estos diferentes órganos que lo conforman. Si hacemos una analogía con lo que es el gobierno mexicano, que como sabemos está conformado por 3 niveles, el federal, el estatal y el municipal, pero bueno, si tomamos como referencia el gobierno federal, tenemos que hay una serie de leyes internas, leyes federales, que regulan cada ámbito de acción o cada sector, como podría ser el de comunicaciones, el de pesca, transporte, comunicación, comercio y muy en particular los servicios financieros, ¿no? Y a su vez, también tenemos una serie de disposiciones y regulaciones, pues vamos a llamarle externas o en este caso internacionales, que igual regulan o rigen el accionar del gobierno mexicano, ¿no? Igualmente hay aspectos como de comercio, ecología, derechos humanos, etcétera, ¿no? Que tiene que apegarse el accionar del gobierno mexicano. Pero tenemos una ley suprema que rige nuestro accionar del gobierno, que es la Constitución Política. Entonces, la coordinación o el conjunto ordenado de estas normas o disposiciones internas y externas es lo que conforma lo que se podría decir el gobierno mexicano. Entonces, siguiendo con esta analogía, tenemos que el sistema de órganos del gobierno en México está conformado por 3 poderes. En primer lugar está el poder ejecutivo, que lo encabeza el presidente de la República y quien a su vez se apoya de las diferentes secretarías de Estado y estas a su vez de órganos desconcentrados y descentralizados para ejercer lo que se puede decir la ejecución, la gestión del Estado, o sea, es decir, la administración pública, ¿sí? Donde tiene que apegarse a las leyes que rigen precisamente el gobierno mexicano. En segundo lugar, tenemos al Poder Legislativo, el cual se integra de la Cámara de Diputados y Senadoras y el conjunto además es el Congreso de la Unión. La Cámara de estos 2 organismos del Congreso de la Unión tienen por un lado funciones de representación de los ciudadanos mexicanos, quien democráticamente eligen a sus representantes para que ejerzan estas actividades legislativas en donde se aprueban, se inician, se remueven diferentes leyes y además se controla precisamente la administración pública, ¿no? La ejecución precisamente del poder ejecutivo. Y por otro lado tenemos el poder judicial, que es el encargado de impartir justicia a la sociedad mexicana. Ahora bien, revisemos la estructura básica de una cooperativa de ahorro y crédito, donde vemos en la parte superior que esta es encabezada por una asamblea general. Esta asamblea es el máximo órgano de decisión
que representa precisamente los intereses de los socios y tiene entre sus fines informar lo que sucede en la cooperativa, resuelve, decide, autoriza y regula la gestión de la sociedad. Abajo de ella está el Consejo de Administración. Es el cuerpo directivo más importante después de la Asamblea, que emite instrucciones a la gerencia, dicta reglamentos internos, propone reformas, en sí realiza las tareas de representación y coordinación en la gestión de la cooperativa. Tenemos un consejo de vigilancia que ejerce supervisión de las actividades, examina, vigila e informa irregularidades. Y abajo del consejo de administración, pues tenemos una gerencia general, quien asume el papel precisamente ejecutorio de lo que el consejo de administración le dicta. En tal sentido, pues planea, coordina y ejecuta lo que son las actividades administrativas y operativas propias de lo que es la función del ahorro y el crédito. Entonces, culminando la analogía con el gobierno mexicano, tenemos que el sistema de órganos en las cooperativas, podemos decir que el poder ejecutivo viene siendo la gerencia, quien es la encargada de ejecutar la gestión operativa y administrativa cotidiana propia de una sociedad cooperativa, que atiende decisiones provenientes precisamente del Consejo de Administración y siempre en apego de la normatividad interna o externa correspondiente. Tenemos el poder legislativo, que la conforman precisamente la Asamblea General y el Consejo de Administración, ¿sí? Y por último tenemos a lo que equivale al Poder Judicial, el Consejo de Vigilancia, que con sus facultades de vigilar y procurar el cumplimiento normativo, pues es la figura que se asemeja al Poder Judicial. ¿Sí? Estas son las, digamos, tres figuras de poder análogas al gobierno mexicano. Pero en términos de poder, ejecución del poder, tenemos que revisar que si estos organismos de poder que conforman el gobierno cooperativo ejercen buenas prácticas, tendremos como resultado un buen gobierno. Sin embargo, si estas figuras que conforman el gobierno ejercen malas prácticas, el resultado será, pues a la vista de todos, un mal gobierno. Entonces, buscando otras definiciones o el impulso de prácticas de gobierno corporativo, tenemos que mencionar que lo que hemos dicho en cuanto a gobernabilidad y la ejecución de políticas diligentes, es decir, donde se vea que estos órganos que ejercen el poder lo hacen con esfuerzo, con interés de cumplir el cargo que les han asignado de una manera consciente y orientada precisamente al cumplimiento de una misión, pues podríamos tener como resultado un buen gobierno corporativo. Esto implica que las políticas diligentes tienen que aplicar cuestiones de apoyo administrativo como la planeación, el control, el uso de indicadores, etcétera, ¿no? Esto, además de un buen gobierno, nos dará la oportunidad de cumplir no solo los objetivos en tiempo, en forma, de la manera más rápida, con el menor uso de recursos, y esto significa eficiencia y eficacia. El poder cumplir esa misión que nos fue encomendada con el menor tiempo y recursos posibles. Entonces, ¿por qué es importante la gobernabilidad? Tendríamos que hacer esta reflexión. ¿Hasta qué punto una de las grandes ventajas de las cooperativas, en el sentido de que los socios tengan la propiedad y el control de esta, podría ser paradójicamente la fuente de sus principales problemas?
Entonces, tendríamos que recordar que la misión financiera de una cooperativa de ahorro y préstamo es mantener un equilibrio entre esos recursos que los ahorrantes ponen a disposición de la cooperativa, sea canalizada eficientemente a través de los créditos que van a los prestatarios y recuperarlos para que esos ahorrantes tengan la certeza de que van a disponer en el momento requerido sus recursos, que la institución tiene la posibilidad de mantenerse y que puede además crecer de manera sostenida. Entonces, este equilibrio institucional, a manera de tratar de explicarlo, vamos a ver este diagrama como en la parte superior izquierda tenemos que hay una serie de normas, disposiciones, que pues de alguna manera tienen que ser asimiladas en primera instancia por la asamblea para que entonces el consejo de administración tome las decisiones, dicte las instrucciones a la gerencia para disponer un sistema de gestión, ¿sí? Un sistema de gestión que garantice el cumplimiento de los objetivos y la sustentabilidad de la institución. De igual forma tenemos una serie de supervisiones externas provenientes de las diferentes autoridades como la CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera, que tienen que ser igualmente digeridas, asimiladas, adoptadas, para que este Consejo de Vigilancia tenga la capacidad de instrumentar un sistema de control interno en coordinación con la gerencia para cumplir todo este tipo de disposiciones externas. ¿Sí? Entonces, esto nos hace voltear a orientarnos a un gobierno corporativo. ¿Pero qué es un gobierno corporativo? Es el conjunto de normas, principios y procedimientos que buscan que quienes ejercen el gobierno lo hagan con profesionalismo y transparencia. Entonces tenemos aquí una serie de manuales, políticas, procedimientos, regulaciones, pero todos estos tienen que estar en coordinación con los principios cooperativos. No podemos trabajar en forma aislada nomás en cumplir un marco regulatorio o cumplir una serie de procedimientos si estos no son congruentes con los principios cooperativos. Igual manera, no podemos pensar solamente en los principios cooperativos si no cumplimos un marco regulatorio o una serie de procedimientos y manuales internos. Pero bueno, aquí seguramente nos preguntaríamos, ¿por qué es importante o para qué las organizaciones implementan el gobierno corporativo? Bien, pues hay cierta etapa de madurez en las organizaciones donde llegan a esa etapa en que quieren mejorar, por un lado, la transparencia, quieren profesionalizar las prácticas administrativas y quieren reforzar los derechos de los accionistas, en este caso los socios. Esto como una forma esencial para buscar el crecimiento y buscar la competitividad de la institución en un mediano y largo plazo. Pero otra pregunta que podría surgir es, ¿de qué sirve esto? Bueno, el adoptar estas alternativas de profesionalismo y transparencia dan a la institución más confiabilidad por parte de los agentes internos y externos, es decir, los socios, empleados y agentes externos como autoridades, sociedad, etcétera. ¿Sí? Hay la posibilidad de incremento de ventas, mejor reputación, hay aceptación, oportunidades de todo tipo. Entonces, todo esto nos lleva precisamente a lo que buscamos, el tener un gobierno corporativo que en un largo plazo sea una organización sustentable. Visto de esta manera, tenemos un gobierno corporativo que una vez que se ha consolidado como tal,
busca ya gestiones de calidad. ¿Qué implica la gestión de calidad? Bueno, que en primer lugar orientemos el accionar de los productos y servicios al cumplimiento de una misión que se ha establecido. En segundo lugar, a que tengamos un conjunto de productos y servicios que tengan ciertos estándares de calidad que sean medibles y que respondan a la satisfacción de los usuarios, en este caso de los socios. Eso sería una gestión de calidad. Entonces, el tener un gobierno corporativo y gestiones de calidad, ¿a qué nos llevarían? A la sostenibilidad. ¿Esto qué significa? Que las características de desarrollo asegurarían las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. Eso sería la sostenibilidad. Veamos entonces las características de la gobernabilidad. En primer lugar, representar y proteger los intereses de los miembros de la entidad, en este caso los socios. Guiar a la entidad en cuanto a la misión, visión, estrategias, es decir, dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo o con qué acciones vamos a lograrlo. Sostener la viabilidad de la entidad. Administrar con una clara definición e implementación de políticas y procedimientos. Y un poder para la toma de decisiones de la entidad. ¿Cuáles son las omisiones más comunes en la gobernabilidad de una cooperativa? Pues tenemos que la ausencia de una visión común entre los actores que representan el gobierno, una ineficiencia en el rol de cada órgano, es decir, el no saber cómo actuar, cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de los órganos. El desconocimiento de leyes y reglamentos, el encuentro de conflicto de intereses, el no vigilar los riesgos, la no existencia de un control interno y la no existencia de cooperación y democracia, que como ven, muchos de estos conflictos o omisiones se contraponen precisamente a los principios cooperativos. Pero entonces, ¿cómo solucionar estas omisiones? Bueno, para la ausencia de una visión común, se debe instrumentar planeación estratégica, en donde se defina la misión, la visión, los objetivos, metas y precisamente las acciones que nos permitan llevar a esto. La ineficiencia en el rol de cada uno, bueno, pues definir funciones de cada puesto, es decir, tener en el manual de organización los perfiles y la descripción de funciones de cada uno de los puestos, en la que se defina cuáles son los alcances, funciones, responsabilidades y alcances de cada uno de los puestos. El desconocimiento de leyes y reglamentos, bueno, pues facilitarles a estos órganos de gobierno la consulta o precisamente lo que están haciendo ahorita, que es la capacitación, para que tengan un poquito más presente las leyes y reglamentos que tienen que tomar de referencia para ejercer la gobernabilidad. Los conflictos de intereses, bueno, la solución es conocer y aplicar un código de ética, que en caso de no existir, desarrollarlo y asegurarse de que se aplique. En cuanto a no vigilar los riesgos, bueno, pues nos remitimos nuevamente a la descripción de puestos, donde se debe aclarar cuáles son las responsabilidades de cada uno de los puestos, los alcances y la relación con cada uno de los actores que están encima, abajo y a los lados de cada uno de estos órganos de gobierno. El control interno,
Bueno, pues tenemos que implementar un esquema, un plan de control mediante revisiones, auditorías, implementación de indicadores y demás acciones programadas con el fin de revisar la gestión de la institución. La no existencia de cooperación y democracia. Bueno, pues además de poner en práctica los principios cooperativos, tenemos que poner en práctica liderazgo. El liderazgo visto como una capacidad de los gobernantes para influir en los demás actores de la cooperativa para que trabajen, participen con entusiasmo y con pasión al logro de las metas y los objetivos de la institución. Entonces, veamos cuál es el sistema de representación y delegación en la cooperativa. Tenemos que empezar desde abajo, donde están los socios, y que estos socios canalicen a través de la asamblea, ¿verdad? Y esta asamblea al consejo de administración para que el consejo canalice a la gerencia pues precisamente las acciones que se quieren ejecutar para cumplir la misión y objetivos de la cooperativa, cumpliendo siempre los intereses precisamente de la parte fundamental de una cooperativa, que son sus socios. Todo esto con un consejo de vigilancia que asegure que todos estos procesos de delegación se hagan conforme a la normatividad correspondiente.